Pánico es el nombre por el que se le conoce a los acontecimientos después de la caída de la entidad bancaria estadounidense Jacob and Company el 18 de septiembre de 1873 en la ciudad de Filadelfia, al igual que la caída de la bolsa en Viena, siendo una de las crisis que azotaron la última parte del siglo XIX e inicios del siglo XX. Supuso el inicio de una dura depresión global con el nombre de Gran Depresión de 1873 que perduró hasta 1879, coincidiendo con el inicio de la Segunda Revolución Industrial, siendo la primera gran depresión del capitalismo. Esa depresión fue causa de una crisis industrial y agraria que agotó el empuje del ciclo primario, algodón, vapor y ferrocarril, con muchos países europeos incorporándose a esta economía industrial con situaciones de exceso de oferta. La difusión de las doctrinas y políticas librecambistas habían permitido, junto al mecanismo de patrón oro, un crecimiento sin precedentes del comercio internacional, pero la expresión internacional, que hasta entonces era visto como una bendición, comenzará a considerarse una trampa cuando amanecerá como arruinar a los agricultores o industriales de uno u otro países. ¿Qué sucedió durante ella? La acumulación de stocks, la bajada de precios y el cierre de empresas rápidamente se tradujeron en una disminución de beneficios. Frente a ello, el capitalismo cambia de rostro, del mercado libre a monopolio, la libre concurrencia a la competencia feroz de la empresa de mediana disminución a la congruencia industrial, vertical y horizontal. Las funciones estratégicas, control de precios y mercados específicos y la conexión entre la banca e industria. El fin del periodo de la supremacía económica británica y de la expansión basada en el algodón, el carbón, la siderurgia y el ferrocarril, que se descubrirían y se defenderían nuevas fuentes de energía, nuevos sectores industriales, nuevas formas de organización en la industria. La saturación del mercado por la superproducción y el declive de productos industriales de Frix. Surgieron de Estados Unidos como potencia económica la aparición de nuevos países industriales competentes en el mercado internacional. Disminuye la producción, bajan los precios, descienden los beneficios, quiebras, bancos e industrias, despidos, aumento del paro, bajada de los salarios, bajada del consumo, disminuye la producción, bajan los precios, descienden los beneficios. ¿Cómo fue evolucionando el ciclo económico para volver a reactivarlo? La salida de la crisis marcará la historia posterior. Para muchos países, la respuesta fue el proteccionismo y unas políticas casi autárquicas que buscaban el autoabastecimiento industrial del país, mediante la situación de importaciones por industrias nacionales fuertemente protegidas mediante aranceles elevados. Estas políticas primaban industrias poco competitivas, pero demostraron muy eficaces para defender los intereses de los sectores industriales nacionales que no eran competitivos en un mercado internacional. ¿Cómo fue evolucionando el ciclo económico para volver a reactivarlo? Electricidad y petróleo, nuevas técnicas, motores eléctricos, radio, nuevos sectores industriales, química y electricidad, o nuevas formas de organización de la industria, carteles o trusts, permitieron a algunos países salir de la crisis en mejores condiciones. El imperialismo, la expansión económica y militar de Europa en otros continentes será otra de las vías para tratar de superar la crisis. En todo caso, cuando la Gran Depresión comenzó a remitir hacia la década 1890, los ciclos económicos del sistema capitalista. La expansión del capitalismo desde las últimas décadas del siglo XIX se llevó a cabo mediante la formación de un mercado internacional. Si el tráfico entre las naciones era de 2.000 millones de libras a principios del siglo XIX, en 1900 alcanzaba un volumen de 100.000 millones. A lo largo de un siglo, Gran Bretaña había multiplicado su comercio exterior por 14, Francia por 15, Alemania por 34 y Estados Unidos por 149. Era la época del mercado mundial. Esta nueva forma del sistema capitalista se caracterizaba por estar sometido a unos ritmos cíclicos,
en los que se alternaban periodos de expansión del crecimiento y de la producción con etapas de depresión y crisis. Estos fenómenos fueron inherentes al nuevo sistema económico desde sus inicios, pero su magnitud y sus consecuencias se fueron ampliando a medida que la economía mundial iba estando más interrelacionada. Las crisis económicas en las sociedades preindustriales eran crisis de escasez. Las malas cosechas reducían la cantidad de productos agrarios en el mercado y consecuentemente se producía una subida de precios. La crisis del nuevo sistema capitalista era, por el contrario, crisis de superproducción industrial. El problema era siempre el mismo. Las empresas producían por encima de las posibilidades de consumo y al existir en el mercado más mercancías de las que la demanda era capaz de consumir, bajaban los precios, descendían los beneficios y aumentaba el paro entre los trabajadores. Las crisis de este nuevo capitalismo se producían aproximadamente cada 10 años. ¿Qué podemos aprender de lo acontecido en esa crisis como experiencia y como prevención? Recomendaciones para estar prevenido de una crisis financiera: ahorro, capacitación, inversión, estabilidad financiera. Experiencia aprendida. Como el producir más de lo que se demanda como viceversa puede causar muchos problemas, debe siempre haber un equilibrio entre ofertantes como demandantes, ya que por tener más oferta que demanda ocasionó devaluación. Fue un factor grande para ocasionar esta crisis tan prolongada que dio en su fin en el año 1896.